vamos a leer, vamos a procurar leer todo el capítulo 15. Así es que espero que ya esté listo, ya se esté ahí pues gozando de una manera muy especial y que el Señor pues bendiga mucho su vida. Marcos capítulo 15, y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso y sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y en Marcos capítulo 15 dice así la palabra del Señor. El encabezado de su Biblia dice Jesús ante Pilato. Jesús ante Pilato, lo cual de entrada ya nos hace saber de qué va a tratar el capítulo 15 o parte del capítulo 15. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Marcos capítulo 15, verso 1 hacia adelante. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. En el capítulo 14 de Marcos encontramos el momento donde los principales sacerdotes, los escribas, traman prender a Jesús y decidieron no hacerlo durante las fiestas. Y vemos que en el capítulo 14 Jesús es ungido en Betania. Judas ofrece entregar al Señor Jesús. Al mismo tiempo el Señor comparte la Pascua, la última Pascua que comparte con sus discípulos. Iba a festejar la Pascua, pero a partir de ese momento establece la cena del Señor y hace un giro, hace un cambio. De celebrar la Pascua empieza a celebrar la cena del Señor. Y después, en ese mismo tiempo, en ese mismo momento que el Señor está celebrando la Pascua y que establece la cena del Señor, al finalizar se va al monte Getsemaní a orar, pero ahí es donde sus discípulos no pueden ni siquiera orar una hora con él. Para esto ya habían tenido ese momento donde el Señor le dice a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Estoy resumiendo lo que es el capítulo 14 para que nosotros vayamos a ir de pronto con lo que estamos leyendo el capítulo 15. Después que el Señor está en el Monte de los Olivos, viene el arresto del Señor Jesús, donde es entregado por Judas con un beso en la mejilla. Y viene el pueblo con palos, con espadas, una situación muy embarazosa en ese momento para todos, pero era el plan divino del Señor. Era la manera de cómo el Señor había trazado para salvarnos, para los que estábamos muertos en nuestros delitos, tomar nuestro lugar. Y empieza el martirio desde el momento que el Señor prácticamente ve frustrado el deseo que quería tener con sus discípulos y no pudieron orar. Uno de los mismos lo traiciona y
el Señor también le avisa a Pedro que lo va a negar 3 veces antes que el gallo cante 2 veces, y vemos el cumplimiento. Y en el verso 1 hacia adelante del capítulo 15, que es lo que estamos leyendo, muy de mañana, después de que esté aprendido, de que están entre el concilio, de que están tramando cómo hacer todo esto, y que ya por la mañana, por la madrugada, Pedro niega al Señor antes de que el canto cantara 2 veces, 3 veces le había negado. Y ya cuando estaba clareando el alba, ya cuando estaba de mañana, ya el sol había salido, tuvieron consejo los principales sacerdotes y los ancianos con los escribas y todo el concilio, y llevan a Jesús atado. Oiga bien, llevan a Jesús atado y le entregaron a Pilato como el más vil de los pecadores, cuando en él no había pecado, no había maldad, no había nada por lo cual pudieran acusarlo. Pero no abrió su boca. Y una de las cosas que Pilato dice, que se quedó maravillado porque Jesús no respondía nada a todas las acusaciones que estaban haciendo en contra de él. Nada era cierto. Pero todo era verdad de los cargos, porque no eran cargos de él, no eran culpas de él, no eran pecados de él, eran nuestros pecados, y estaba asumiendo ese momento de culpabilidad por nosotros. Siendo amarrado, lo llevaron ante Pilato. Pilato le pregunta al Señor: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice: tú lo dices. Pero era una manera de cómo no retroceder en el plan de salvación que tenía. Todo lo que sufrió el Señor, todo lo que padeció, con un solo propósito: el salvarme, el tomar mi lugar de pecado y de iniquidad, para darme una nueva vida. Bendito sea el nombre del Señor. Déjenme seguir adelante. No me quiero detener mucho porque quiero que podamos ir avanzando en la lectura de la palabra del Señor. Verso 6. El verso 6, Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban a un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Había cometido homicidio en una revuelta, era un asesino. Y tomó. El Señor estaba tomando el lugar de un asesino. Qué amor tan grande, porque no importa qué tan grande haya sido el pecado que hubiéramos cometido, aún estaba tomando el lugar de un homicida. Verso 8. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciesen como siempre les habían dicho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Fíjese bien.
conocía que por envidia, conocía que los cargos que estaban poniéndoles no correspondían. En otras palabras, Pilato sabía que Jesús era inocente. Él sabía, él conocía que por envidia. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al Pretorio, y convocaron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Hay veces que uno no puede seguir leyendo porque mira lo que dice la palabra del Señor. Todo lo que le hicieron a nuestro Señor, los sacerdotes y la gente diciendo: crucifícale. Mira el grande amor que Dios tuvo por mí. Era el mismo Dios manifestado en carne. Pero ¿sabes lo que había sucedido? Que Él se había despojado de su poder. Nos lo dice el Señor por medio del apóstol Pablo cuando está escribiendo a los Filipenses capítulo 2. Versos 5 hacia adelante, donde dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, toda su gloria, todo su poder, lo hizo a un lado y tomó nuestro lugar, tomó el lugar como ser humano, hizo a un lado su poder y su gloria. Por eso mismo sufrió todo esto. Él no era culpable. Pilato sabía, conociendo que le tenían envidia, dice la palabra. En otras palabras, Pilato sabía que no era culpable de todo lo que le estaban acusando. Pero era necesario que así sucediera porque era el plan perfecto del Señor. Porque incluía a los romanos, los gentiles, pues en otras palabras, incluía a los mismos judíos. Y estaba tomando el lugar de toda la humanidad. Ahí estaba cargando desde el momento que está orando en el Getsemaní, donde dice: Padre, que se haga tu voluntad, pero no la mía. Que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. En otras palabras, podía haber tomado su gloria y su poder y aniquilar a todo el ser humano, porque Él es el poderoso, es el que hace. Él puede quitar la vida a cualquier ser humano, porque Él es el mismo Dios manifestado en carne. Y aquí estaba aguantando todo esto, aguantando las burlas de los soldados, aquel grito que se levantaba entre la gente que decía: crucifícale. Y viene a mi mente cuando
el profeta Natán o el profeta Samuel confronta al rey David y le dice: tú eres ese hombre. David dijo: el tal merece morir. Y el Señor le dice: tú eres ese hombre, tú eres el que merece morir. Y éramos nosotros. Era este que le habla, que merecía todo aquel castigo, pero ahí estaba Jesús tomando mi lugar. El lugar de un homicidio. El lugar de alguien que perjuria, de un adúltero, de un fornicario. El lugar de un pecador estaba tomando lugar para recibir el castigo. Y por eso es que ahora nos gozamos en la presencia del Señor, de saber que el Señor es todopoderoso y que limpió mis pecados, que tomó mi lugar. Por eso yo no puedo leer la palabra sin sentir nada, de darme cuenta todo lo que el Señor sufrió y padeció por mi culpa, por mi culpa. Y mira, vamos a seguir leyendo. Verso 20. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. El verso 21 dice: crucifixión y muerte de Jesús. Estamos yendo por el capítulo 15, verso 21. Y obligaron a uno de los que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado el Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito en su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Y pasaban, dice. Mira, mira qué tremendo está esto. El Señor está crucificado. Está recibiendo un castigo. Y aquellos hombres no tenían ni siquiera una poquita de compasión. Porque dice: y los que pasaban, estando el Señor crucificado. Mira la dureza del corazón. Que pasaban y le injuriaban y solamente meneaban la cabeza de decepción y volteaban a ver al Señor diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Él lo pudo haber hecho.
Él pudo haber bajado de la cruz. Era el mismo Dios manifestado en carne. Pero no lo hizo porque su amor es tan grande por nosotros. Su amor fue tan grande que gracias a ese sacrificio yo tengo 30 años sirviéndole al Señor y gozándome en su presencia. Y si tú no has recibido al Señor Jesús, no le has entregado tu vida. No importa qué tan grande, no importa qué tanta maldad hayas hecho. Aun si eres un asesino, el Señor tomó el lugar de Barrabás. Alguien que se levantaba y aún le había quitado la vida a una persona. Lo dejaron ir para él tomar su lugar, para recibir el castigo que merecía Barrabás. Y darle salvación y vida eterna a todo aquel que le reciba como Señor y Salvador de su vida. ¡Ah, qué preciosa es la palabra de Dios! Sálvate a ti mismo y desciende de esa cruz. Podía hacerlo. Él podía bajarse de esa cruz. Tenía poder, tenía autoridad, no había hecho nada mal. Era el mismo Dios manifestado en carne. Podía haberse bajado de la cruz, pero no lo hizo. No hizo eso. Tenía que cumplir a cabalidad el castigo que merecíamos nosotros. Un homicida merecía la muerte y murió por el homicida. Y lo venía anunciando: es necesario que yo vaya a Jerusalén, sea entregado por los principales sacerdotes, morir pero resucitar al tercer día. Y resucitó con poder y gloria, y cuando resucitó llevó en él todo el castigo que merecíamos, ahí lo llevó. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. De esta manera también los principales, verso 31, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Quienes estaban diciendo esto eran los mismos sacerdotes. Eran los hombres de Dios los que estaban diciendo esto. Qué tan mal estaba el mundo en ese momento. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra a la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta parte se la quiero leer en la traducción en lenguaje actual de Marcos, capítulo 15, y el verso 34. Marcos capítulo 15, verso 34 dice de esta manera: a esa hora Jesús gritó con mucha fuerza: Eloí, Eloí, lema sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Verso 35. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mira, llama a Elías.
Y corrió uno y empapando una de su esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba en el reino de Dios, vino y entró osadamente ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informando por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió con la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde le ponían. Qué preciosa es la palabra del Señor, y cómo Dios nos habla, cómo Dios nos ministra, cómo es que el Señor tomó nuestro lugar. Aquellos sacerdotes decían: crucifícale. Y el corazón de muchos de ellos estaba tan insensible, tan insensible. No les dolían las cosas, que solamente cuando está el Señor crucificado en esa cruz, con aquellos clavos que atravesaban sus muñecas y sus pies, aquella cruz que lo sostenía, y esa corona de espinas, y la gente que pasaba por ahí le injuriaba. Los sacerdotes les decían cosas, estando en ese momento de crucifixión. Mira cómo el amor son insensibles. Y Dios sufrió y padeció todo eso. Todo lo padeció por amor a nosotros. Porque éramos nosotros los culpables, éramos nosotros los que nos habíamos portado mal. Y Él tomó el lugar de un homicida. Tomó el lugar de un injuriador. Tomó el lugar de una persona mala para recibir todo ese castigo sobre Él y darnos vida y darnos libertad a nosotros. Qué hermosa es la palabra del Señor. Espero que usted que está leyendo conmigo el capítulo 15 se haya gozado. Y vamos a detenernos aquí, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, que se haya gozado mucho. Esto fue Marcos capítulo 15. Espero que el Señor le haya ministrado su vida como me ministró a mí. Y esté al pendiente y acompáñeme. Digo acompáñeme porque si usted quiere de pronto leer conmigo Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 2, pues está en mi canal de YouTube.
los pensamientos de Dios. Así es que si usted quiere leer juntamente conmigo y gozarse, como lo hemos estado haciendo este día, vaya, suscríbase a mi canal de YouTube, Los Pensamientos de Dios. Ahí va a encontrar toda la secuencia del libro de Marcos. Dios me los bendiga y me los bendiga de muchas maneras. Es que muchas gracias. Que el Señor una vez más colme de bendiciones toda su vida.